Buenas tardes. Hoy vamos a ver el estudio de las diarreas crónicas y el síndrome de mala absorción desde el laboratorio. La función básica del aparato digestivo es la transformación y procesamiento de los alimentos ingeridos en nutrientes asimilables por el cuerpo humano. Para ello se producen una serie de fenómenos complejos a los que contribuyen tanto funciones motoras como reacciones químicas. Estos procesamientos podemos dividirlos en dos etapas, la digestión y la absorción de los nutrientes. Aquí observamos esquemáticamente los sitios de absorción de los diferentes nutrientes a lo largo del intestino, desde monosacáridos, disacáridos, vitaminas liposolubles, proteínas, grasas, y luego de la producción de secreciones pancreáticas y biliares, la reabsorción de las mismas. La digestión consiste en la fragmentación, mezcla adecuada y sobre todo en la hidrólisis de las macromoléculas, convirtiéndolas en unidades más pequeñas. La absorción hace que estas moléculas pequeñas sean absorbidas por células superficiales intestinales para ser incorporadas en el organismo. Estos procesos se producen en tres fases. Primero, una hidrólisis intraluminal de grasas, proteínas e hidratos de carbono, favorecida por las enzimas. En esta fase, las sales biliares aumentan la solubilidad de las grasas. La segunda fase consiste en la digestión por las enzimas del ribete en cepillo y captación de los productos finales. Y la tercera etapa es el transporte linfático de los nutrientes. Llamamos mala absorción a una captación y transporte mucoso defectuoso de los nutrientes adecuadamente digeridos. La mala digestión, en cambio, sería la dificultad en la transformación de los nutrientes en productos absorbibles más pequeños. Esta distinción es útil fisiopatológicamente, aunque las presentaciones clínicas y las complicaciones en cualquiera del mal funcionamiento de estos procesos son similares. El proceso integrado de digestión y absorción puede ser descrito en tres fases. Primero, la fase luminal, segundo, la fase mucosa y tercero, la fase de transporte o liberación. En relación a la fase luminal, los hidratos de carbono, proteínas y grasas de la dieta son hidrolizados y solubilizados, dependiendo en gran medida de las secreciones pancreáticas y biliares en la luz del tubo digestivo. En la fase mucosa ocurre la hidrólisis final y captación de sacáridos, péptidos y los lípidos son captados por las células epiteliales, procesados y almacenados para ser exportados en la célula. En la tercera fase de transporte o liberación, se produce la entrada de los nutrientes absorbidos a la circulación sanguínea o linfática. En relación a los lípidos, la fase intraluminal involucra la lipólisis pancreática y la solubilización micelar. La fase mucosa incluye la entrada a la célula, modificación y transporte intracelular. Finalmente, la fase de liberación es la salida de la célula y el transporte hasta la circulación general. Los lípidos ingeridos en la dieta, luego de formar parte de una emulsión inestable en el estómago, pasan al intestino delgado. Allí, por acción de la lipasa, los triglicéridos de cadena larga son escindidos en beta-monoglicéridos y ácidos grasos libres. Por acción de las sales biliares, estos son constituidos en una solución micelar estable que por difusión pasiva puede ingresar a la célula de la mucosa del enterocito, donde se reesterifica formando nuevamente los triglicéridos.
que se unen a las beta-lipoproteínas, constituyendo el kilomicrón que pasa a la circulación general a través de los linfáticos. Cuando tenemos un problema en la digestión de los lípidos y las grasas no son absorbidas, estas atrapan vitaminas liposolubles, que son la A, la D, la E y la K. Y posiblemente también queden atrapados algunos minerales con la consecuente deficiencia de estos. La proliferación bacteriana determina una desconjugación y deshidroxilación de las sales biliares, lo que limita la absorción de grasas. Las sales biliares que no se absorben estimulan la secreción colónica de agua y esto ocasiona diarrea. Con relación a los hidratos de carbono de la dieta, estos están constituidos en su mayoría por almidones y por disacáridos, que son afectados en el intestino por un complejo enzimático que permite formación de monosacáridos. Luego penetran en el enterocito por difusión simple, facilitada o por transporte activo. Estas hidrolasas son específicas de la membrana del ribete en cepillo y son sintetizadas por la célula intestinal. Cada monosacárido activa su propio transportador y la síntesis del mismo. En relación a las etapas de digestión de los hidratos de carbono y proteínas, involucran la fase intraluminal, que consistiría en la hidrólisis, la fase mucosa, que es la captación por el enterocito, y la entrada a la circulación sanguínea constituiría la fase de liberación. La amilasa pancreática y las enzimas del ribete en cepillo descomponen a los hidratos de carbono y los disacáridos a sus componentes monosacáridos. Las bacterias del colon fermentan los hidratos de carbono que no se absorben, produciendo dióxido de carbono, metano, hidrógeno y ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos causan diarrea. Los gases producidos provocan la distensión abdominal. En relación a la digestión de proteínas, la pepsina gástrica inicia la digestión de las mismas en el estómago. También estimula la liberación de colecistoquinina, que es crucial para la secreción de enzimas pancreáticas. La enteroquinasa, que es una enzima del ribete en cepillo, activa el tripsinógeno y lo transforma en tripsina, que es el que convierte a numerosas proteasas pancreáticas en sus formas activas. Estas enzimas activas hidrolizan las proteínas a oligopéptidos que de esta manera pueden ser absorbidos directamente e hidrolizados a aminoácidos. Como ya mencionamos anteriormente, para el estudio de la mala absorción consideraremos cómo la asimilación inadecuada de sustancias alimenticias debidas a defectos, tanto en la digestión como en la absorción o en el transporte. Puede afectar macronutrientes como proteínas, hidratos de carbono y grasas, y también micronutrientes como vitaminas y minerales, lo que provocará una excreción fecal excesiva, deficiencias nutricionales y una variedad de síntomas digestivos. A su vez, esta mala absorción puede ser global, con alteración de la absorción de casi todos los nutrientes, o también puede ser parcial o aislada, con mala absorción solo de algún nutriente específico. Comenzaremos a ver las patologías que afecten cualquiera de las fases de la digestión y que me llevarán a un síndrome de mala absorción. Primero vamos a ver las que alteran la fase luminal, que sería la alteración de la lipólisis e hidrólisis pancreática. Acá hay una alteración en la hidrólisis de los nutrientes. Y podemos tener las enfermedades que afectan el páncreas, como pacientes con pancreatitis crónica, que cursarán con una esteatorrea,
debido al 90% de reducción en la secreción enzimática. En este caso, también, ya que la amilasa está disminuida, se observa mala digestión de almidón y mala absorción proteica por falta de proteasas. El cáncer de páncreas, la insuficiencia pancreática se produce rápidamente a causa de la obstrucción ductal de la cabeza del páncreas. También cursan con disminución de la secreción de lipasa, la enfermedad fibroquística y la resección pancreática. Con relación al insuficiente estímulo o retardo de la secreción pancreática, se va a deber en pacientes que tengan gastrectomías. El otro grupo son aquellos pacientes que tengan una inactivación de la lipasa por hipersecreción gástrica, ya que la acción de la lipasa es pH dependiente y todo trastorno que acidifique el pH puede inhibir la digestión de grasas. Luego tenemos el conjunto de patologías que produzcan alteración de la solubilización micelar. Las sales biliares son esenciales para la formación de micelas mixtas y son un prerequisito para la absorción de las grasas. La síntesis, secreción, mecanismo de acción y circulación enterohepática son procesos complejos que pueden ser interrumpidos de diversas maneras. Puede haber una disminución cuantitativa de ácidos biliares en la luz intestinal o puede haber una alteración cualitativa de los ácidos biliares aptos para la solubilización. Luego tenemos las patologías que produzcan alteración de la entrada de los nutrientes a la célula. Pueden ser aquellas que produzcan una aceleración del tránsito intestinal o aquellas que tengan disminución de la superficie de absorción, como ocurre en resección, fístulas y en la enfermedad celíaca. En esta biopsia de intestino delgado puede verse la atrofia vellositaria del intestino en un paciente con celiaquía. La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune donde se conoce una predisposición genética, el HLA de Q2 y de Q8, factores exógenos que la desencadenan, como es el gluten alimentario, y producción de autoantígenos, como es la transglutaminasa tisular. La definición clásica de la enfermedad celíaca dice que se trata de una intolerancia al gluten y más específicamente a su fracción proteica, la gliadina. Esta intolerancia es de carácter permanente y la ingestión produce en individuos genéticamente predispuestos una lesión intestinal característica. Es una condición hereditaria autoinmune en la cual el revestimiento del intestino delgado resulta dañado en respuesta a la intolerancia al gluten. Presenta manifestaciones intestinales propias del síndrome de mala absorción y manifestaciones extraintestinales que van desde la anemia, baja estatura, osteopenia, osteoporosis, hasta solamente aparición de hipertransaminasemia en los pacientes con enfermedad celíaca. Otro grupo de patologías que produce síndrome de mala absorción son aquellas que presentan alteración en las modificaciones y el transporte intracelular. Puede deberse a una alteración global de la célula epitelial, como ocurre en enfermedad celíaca, a una disminución de la capacidad de reesterificación de los ácidos grasos o a una defectuosa formación de los kilomicrones por un déficit congénito en las beta-lipoproteínas. Finalmente, tenemos aquellas patologías que cursen con alteración del transporte hasta la circulación general y que involucran todos los procesos que produzcan infiltración de la mucosa intestinal y bloqueo linfático. Vamos a desarrollar ahora
¿Cuál es la metodología para el estudio del síndrome de mala absorción? Primeramente, la evaluación de los pacientes con síndrome de mala absorción debe incluir un interrogatorio y un examen físico. Se solicitará un laboratorio rutinario en el cual no debe faltar el pedido de un hemograma, hierro, calcio, magnesio y zinc, FAL, transaminasas, colesterol, tiempo de protrombina y albúmina sérica. En cuanto al estudio de la materia fecal, este debe constar con un peso de materia fecal en 24 horas para ver si estoy en presencia de una diarrea, realizar un examen directo de heces para ver elementos asociados que pueden orientarnos como moco, pus, sangre, hacer un pedido de leucocitos en materia fecal, hacer un estudio parasitológico y un estudio bacteriológico para ver si estoy frente a una entidad infecciosa que está produciendo las diarreas. Los estudios para evaluar la mala absorción y sus posibles causas incluyen la determinación de la grasa fecal, el test para evaluar la pérdida proteica, las pruebas de función pancreática, pruebas para evaluar la mala absorción de hidratos de carbono y estudios inmunológicos en relación a sospecha de la enfermedad celíaca. Aquí se encuentra el listado de los diferentes métodos para determinar grasas fecales. Estos incluyen métodos gravimétricos, titrimétricos, tinción con colorantes afines por grasas, métodos radioisotópicos, espectrofotométricos y espectrometría de RMN. En relación a la tinción con Sudán 3, que es un colorante afín por las grasas, este es un método cualitativo, en el cual observamos en aumento de 40 por gotas de grasa en materia fecal y cuantificamos por campo y por tamaño. Los resultados se informan en cruces y va desde una cruz, que sería una materia fecal normal, con predominio de materia fecal sobre glóbulos grasos, y un resultado de 3 cruces en el cual tendríamos un definitivo incremento, o sea, glóbulos grasos más grandes y no hay materia fecal de fondo. El esteatocrito es un método semicuantitativo para determinar grasa en materia fecal. Representa un porcentaje de la grasa presente en relación a los sólidos totales. Aquí observamos un diagrama esquemático de un tubo de microhematocrito en el procedimiento del esteatocrito. Aquí observamos la separación de la capa grasa, la capa líquida y la materia fecal sólida. El valor normal observado es hasta 2,1%. Tanto el método del Sudán 3 como el esteatocrito se realizan en una materia fecal al azar, de cualquier deposición que se remite al laboratorio en un frasco limpio y sin agregar nada. El test de Van de Kammer es un método cuantitativo, en el cual me va a determinar la cantidad de grasa perdida por el paciente en 24 horas. Se le da al paciente una dieta que debe cumplir durante 6 días seguidos, en las cuales existe una sobrecarga de grasa en sus comidas. Los primeros 3 días no juntará la materia fecal, pero los 3 últimos días sí hará una recolección de la misma. O sea, va a remitir al laboratorio materia fecal de 72 horas. La técnica de Van de Kammer va a consistir en una extracción de la grasa en la materia fecal y luego una titulación para determinar la cantidad presente. Entonces, los pasos son: grasas y ácidos grasos de las heces van a saponificarse ebulliendo con hidróxido de potasio alcohólico. Luego se añade ácido clorhídrico para convertir estos jabones en ácidos grasos.
Estos jabones se extraen con éter de petróleo, se evapora parte de la alícuota, se fija con alcohol y se titula con hidróxido de sodio. Al ser un método cuantitativo, tenemos valores normales en la cual los adultos lo normal es hasta 7 gramos de grasa fecal en 24 horas y en los niños hasta 2,5 de grasa fecal en 24 horas. Aquí puede observarse la materia fecal remitida por un paciente al laboratorio en una recolección de 72 horas. Un paciente con un síndrome de mala absorción severo. En este cuadro comparamos la sensibilidad del esteatocrito y la tinción de Sudán 3 frente al test de Van de Kammer. Podemos observar que frente a esteatorreas severas, mayores de 21 gramos por día, el esteatocrito y el Sudán 3 tienen alta sensibilidad. Para esteatorreas leves y moderadas, dejan de tener tanta sensibilidad y se considera que deberían ser evaluadas por el test de Van de Kammer. La clasificación de las gastroenteropatías perdedoras de proteína puede realizarse en 3 grupos. Aquellas que presenten exudación de sangre a partir de lesiones de la mucosa, como ocurre en la colitis ulcerosa. Aquellas que tengan una filtración aumentada de proteínas por una mayor permeabilidad capilar, como ocurre en la enfermedad celíaca. Y aquellas que tengan una pérdida de linfa hacia el tracto gastrointestinal, por dilatación de vasos linfáticos debido a lesiones locales, como en los linfomas y en las linfangiectasias intestinales. Para evaluar la pérdida proteica puede realizarse utilización de proteínas séricas o macromoléculas artificiales marcadas con radioisótopos, como ocurría con la albúmina marcada con cromo 51, o mediante la determinación del aclaramiento intestinal de alfa-1 antitripsina, denominado clearance de alfa-1 antitripsina, que es la técnica que se emplea actualmente. Con relación al clearance de alfa-1 antitripsina, ¿por qué elegimos este marcador? Las características que presenta es que es una proteasa inhibidora sintetizada por el hígado, que tiene una concentración sérica de 2 a 5 gramos por litro, que no se secreta en forma activa por el tubo digestivo, que no se reabsorbe tampoco en el tubo digestivo, resiste a la digestión proteolítica. Su concentración tanto en plasma, líquido intestinal y materia fecal puede ser determinada de manera precisa por métodos inmunológicos. El valor normal del clearance de alfa-1 antitripsina es hasta 16 mililitros en 24 horas. El clearance de alfa-1 antitripsina constituye un marcador endógeno de pérdida proteica. Es útil en enfermedad celíaca ya que constituye un marcador de la actividad de la enfermedad. Es un método de evaluación de la eficacia del tratamiento, así como de su cumplimiento. Puede aumentar cuando hay sospecha de complicaciones y es útil en otras enteropatías. Para la realización del clearance de alfa-1 antitripsina, el paciente debe recolectar materia fecal de 48 horas, o sea, de 2 días. Mantenerla refrigerada en la heladera. Al finalizar la recolección y cuando se dirige a entregar la muestra al laboratorio, se le realizará una extracción de sangre, ya que la alfa-1 antitripsina debe determinarse tanto en materia fecal como en suero. El método de detección es la inmunodifusión radial. Aquí observamos la placa de inmunodifusión radial. Está constituida por un agar en la cual uno de los reactivos está incorporado en la capa de agarosa. En este caso sería un anticuerpo anti-alfa-1 antitripsina. Se colocan las muestras en esos pocillos, se dice que se siembra, y estas van a ir difundiendo a lo largo de
la placa del agar, hasta encontrar un equilibrio antígeno-anticuerpo, en donde se forma un halo de precipitado en ese punto donde reaccionaron completamente. Luego, con una curva de calibración y midiendo el diámetro de ese halo, podemos determinar las concentraciones tanto de alfa-1 antitripsina en materia fecal como en suero y calcular el valor del clearance. En cuanto al estudio del funcionalismo pancreático exógeno, tenemos métodos directos y métodos indirectos. Métodos directos sería el test de secretina-colecistoquinina. Dentro de los métodos indirectos, el test de NBT-PAVA y pancreolauril y la cuantificación de enzimas en materia fecal, que se usa la elastasa en materia fecal. El test de secretina-pancreosimina es el test de referencia para evaluar la función pancreática exócrina. Se debe inyectar secretina y colecistoquinina en forma intravenosa y se debe recolectar el contenido duodenal, el cual es el producido posestímulo de la secreción pancreática usando los estimuladores secretina-pancreosimina. Es un test invasivo, complejo y caro. Entonces, este test estudia la capacidad secretora del páncreas. Hay una estimulación hormonal por vía intravenosa y se determina volumen y concentración de los componentes del jugo pancreático, tanto bicarbonato como enzimas, en una muestra basal y una muestra post-estímulo. En cuanto a la prueba de para-aminobenzoico, un sustrato de la enzima pancreática se administra por boca y este es degradado y su metabolito excretado por orina. Se emplea el N-benzoil L-tirosil para-aminobenzoico y se hace una recolección en orina a las 6 horas. Este test de NBT-PAVA entonces se basa en el efecto de las enzimas pancreáticas proteolíticas sobre sustratos orales y en la detección de los metabolitos en orina. Esta comida estándar produce una estimulación pancreática que cliva el NBT-PAVA, produciéndose PAVA libre, el cual por conjugación hepática se solubiliza y es eliminado a través de la orina, determinándose el porcentaje de PAVA en orina de 6 horas posteriores a la ingesta. Aquí tenemos la descripción de cómo se realiza el test. El paciente ingiere una dosis de entre 500 y 1000 miligramos de NBT-PAVA junto a una comida estándar. Una vez en el intestino es hidrolizado por la quimotripsina pancreática, absorbido, conjugado en hígado y excretado en orina. Determinamos la concentración de PAVA en orina de 6 horas, que refleja indirectamente la cantidad de quimotripsina liberada por el páncreas. El test normal indica que el PAVA eliminado debe ser superior al 50% de la cantidad que se administra. Finalmente, podemos realizar para evaluar la función pancreática exócrina medición de enzimas fecales pancreáticas. La quimotripsina fecal se determinaba en su momento, pero tiene baja sensibilidad, es inactivada durante el tránsito intestinal y presenta interferencias con enzimas exógenas terapéuticas. La enzima de elección para evaluar función pancreática exócrina es la elastasa. Es páncreas específica, es una enzima proteolítica, es un test no invasivo de la función pancreática. La elastasa es estable durante su pasaje intestinal, no se altera durante la terapia sustitutiva y se vio una correlación buena con el test secretina-pancreosimina en el diagnóstico de pancreatitis crónica. Se detecta en una muestra de materia fecal al azar que debe ser conservada en heladera por el paciente hasta remitirla al laboratorio.
Los valores normales en materia fecal son mayores a 200 microgramos por gramo de materia fecal. Puede separar insuficiencias leves a moderadas, en las cuales los valores son de 100 a 200 microgramos por gramo de materia fecal, e insuficiencias severas menores a 100 microgramos por gramo de materia fecal. Esta determinación se realiza por el método de ELISA. El test de lactasa puede presentar algunos falsos positivos en pacientes con enfermedad de intestino delgado, pacientes que tengan sobrecrecimiento bacteriano, ya que habría consumo, y pacientes que presentan intestino corto. Las pruebas que evalúan la malabsorción de hidratos de carbono incluyen la prueba de la absorción de la desilosa, la prueba del aliento de hidrógeno y las pruebas de tolerancia oral a los hidratos de carbono. La prueba de absorción de la dexilosa consiste en ingerir 25 gramos de desilosa y recolectar orina durante las siguientes 5 horas. Se extrae sangre 1 hora post-ingesta. Lo anormal es una excreción inferior a 4 gramos y una concentración inferior a 20 miligramos por decilitro. La utilidad es que una prueba anormal indica una probable malabsorción entérica, ya que la absorción no requiere enzimas pancreáticas. Si esta prueba es normal y el paciente presenta esteatorrea, la causa más probable es una insuficiencia pancreática. Muy bien, en relación a la prueba del aliento de hidrógeno, el metabolismo bacteriano de los hidratos de carbono conduce a acumulación de hidrógeno. Este es absorbido por la mucosa intestinal y excretado en el aire expirado. Una elevación franca del hidrógeno en el aire expirado tras la ingesta de hidrato de carbono indicará malabsorción intestinal del sustrato o colonización bacteriana del intestino delgado. Un aumento superior a 20 partes por millón por encima del basal indica una mala absorción de lactosa. Cuando hay contaminación bacteriana tendremos falsos positivos y tendremos falsos negativos si estos no son productores de hidrógeno. Aquí tenemos representada esquemáticamente la prueba del aliento de hidrógeno. La lactulosa, si es degradada por las disacaridasas presentes en el enterocito, se absorberá. Caso contrario, seguirá su camino, será atacada por las bacterias presentes en el intestino, producirá mayor cantidad de hidrógeno y aumentará los niveles del hidrógeno en el aire expirado. La otra prueba es la prueba de tolerancia oral a los hidratos de carbono. Aquí se determina la glucemia basal y posingesta de 50 gramos de lactosa. Un aumento menor a 20 miligramos por decilitro respecto al basal a los 30 minutos indica una mala absorción de lactosa. Aquí se enumeran los test serológicos para el diagnóstico de enfermedad celíaca. Tenemos aquellos que detectan antígenos alimentarios, como los anticuerpos antigliadina de tipo IgA y de tipo IgG, y los que detectan autoanticuerpos, entre los que se destacan el antiendomicio de tipo IgA y de tipo IgG, y la antitransglutaminasa humana de tipo IgA y de tipo IgG. La utilidad de los marcadores serológicos en la enfermedad celíaca es disminuir el número de biopsias para confirmar el diagnóstico y seguimiento de pacientes con celiaquía, monitorear el cumplimiento de la dieta libre de gluten, detectar pacientes mono u oligosintomáticos, detectar pacientes asintomáticos en poblaciones de riesgo elevado y evaluar incidencia de celiaquía en la población general. En cuanto a la serología para enfermedad celíaca,
Los métodos empleados son, para las antigliadinas de tipo IgA e IgG, al igual que para la antitransglutaminasa, el método de ELISA. Realizamos también un dosaje de inmunoglobulina A. El antiendomicio, que es el EMA de tipo IgA y de tipo IgG, utilizan la técnica de inmunofluorescencia indirecta, al igual que el anti-yeyuno. Aquí tenemos el algoritmo diagnóstico para la enfermedad celíaca. Aquel paciente que presente síntomas típicos, atípicos o pertenecientes a un grupo de riesgo va a ser evaluado a través de la medición de los niveles de antitransglutaminasa tisular de tipo IgA y se incorpora un dosaje de inmunoglobulina A total sérica. Si la antitransglutaminasa total es positiva, se deriva al especialista para que haga su diagnóstico definitivo. Si la antitransglutaminasa de tipo IgA es negativa y frente a la deficiencia de IgA se observa que existe, o sea, tiene una IgA baja, se miden los niveles de antitransglutaminasa, de anticuerpo antitransglutaminasa de tipo IgG, que si son positivos, se deriva al especialista para continuar su diagnóstico y si son negativos, se descarta la enfermedad. Si la deficiencia en IgA no existe, se valora un diagnóstico alternativo frente a la patología del paciente. Aquí tenemos una imagen de una inmunofluorescencia indirecta para endomicio, hecha en esófago de mono, en una impronta de esófago de mono, donde se ve un patrón típico de panal de abejas que indica positividad de la reacción. La modalidad de realización de las biopsias de intestino delgado incluyen biopsias con cápsula y biopsias endoscópicas. La biopsia con cápsula tiene la desventaja que lleva un tiempo prolongado, que la extracción es a ciegas y puede tener complicaciones como retención y desprendimiento de la cápsula, produciendo hemorragia. La biopsia endoscópica es un estudio rápido que permite tomar múltiples muestras, visualizar de manera directa la mucosa, recolectar líquido que lleva a estudios parasitológicos y bacteriológicos y en general no hay fracasos ni complicaciones, solo aquellos inherentes al estudio endoscópico. En relación a los hallazgos endoscópicos en celiaquía se observa el signo del peinado, la ausencia o disminución de pliegues, el mosaico y los vasos por transparencia. Podemos ver acá la visión endoscópica en celiaquía. Las de arriba serían normales, la de la izquierda muestra una ausencia de pliegues, la de la derecha vasos por transparencia. Aquí observamos el signo del peinado y el mosaico, que se observan también en celiaquías. Luego de la toma de la biopsia y la evaluación por el patólogo, él nos va a informar diferentes estadios de March si el paciente presenta atrofia vellositaria y es celíaco. Aquí están esquematizados el tipo 1, infiltrativo, el tipo 2, hiperplásico y el tipo 3, destructivo. Muy bien, esto es todo. Muchas gracias.